Desde la soleada Cádiz, 31 de octubre, vamos a comenzar nuestra sesión clínica desde el Hospital Universitario Puerta del Mar. La de hoy le corresponde a la doctora Cristina Albarrán, que nos va a hablar de onicoscopia, un interesante tema. Cristina. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la sesión de este viernes, que se llama la dermatoscopia del aparato ungueal. Como ya sabéis, el estudio y el diagnóstico de la patología ungueal es un tema árido, complicado y es un reto diagnóstico para los dermatólogos. En general, la dificultad, además de diagnosticar melanoma en estadios precoces, es bastante alta, ¿no?, comparado con a nivel cutáneo. Siempre se ha dicho que el gold estándar para el diagnóstico de esta patología es el estudio histológico. Pero este estudio histológico siempre tenemos un poco de miedo y tendemos a hacerlo solo cuando tenemos claras dudas, porque nos hace que pueda ser dolorosa y producir una distrofia ungueal. Además de todo esto, los criterios tanto clínicos, benignos como malignos son poco precisos en esta localización. De ahí la importancia de introducir nuevas herramientas como son la dermatoscopia. La dermatoscopia a nivel ungueal pues, es una herramienta útil para mejorar el diagnóstico diferencial, especialmente en la melanoniquia, en las alteraciones del color, en las discromías. También pueden ayudarnos a ver otras lesiones como son la hemorragia subungueal, la onicomicosis, infecciones bacterianas, la psoriasis ungueal, incluso líquen plano y alteraciones vasculares que podemos ver en enfermedades sistémicas o autoinmunes. Además de esto, de ayudarnos al diagnóstico, nos proporciona criterios adicionales para determinar si tiene indicación de biopsia y también para localizar la zona más rentable para realizarla y evitar así distrofias posteriores. Esta tabla me ha parecido interesante porque es el ABCDF a nivel ungueal. En general, aunque ahora iremos hablando de criterios dermatoscópicos, pero en general, cuando estemos ante un paciente de una edad media de 50 a 70 años, tenemos que, con una lesión pigmentada en la uña, pues tenemos que sospechar que esa lesión pueda ser maligna, así como si tiene un origen africano-asiático por la alta prevalencia en esta raza. Además, si estamos ante bandas de más de 3 milímetros, de un color marrón oscuro negro y sobre todo si hay heterocromía dentro de la misma lámina ungueal, pues también nos tiene que hacer sospechar. Por supuesto que haya un cambio en las bandas de la lámina ungueal, también como criterio igual que en la piel. Son localizaciones de alto riesgo el dedo gordo del pie, el pulgar, y también nos tiene que hacer sospechar la afectación de una sola uña, ¿vale? Son como signos de malignidad, y el conocido signo de Hutchinson, que como ya sabéis también no es específico, pero es un signo más que tenemos que tener en cuenta. Y todo esto, si lo acompañamos de una historia familiar de melanoma o de nevus displásico, pues aumenta nuestra sospecha. El dermatoscopio lo podemos utilizar tanto en la placa ungueal, nos va a ser útil también ver el borde libre, la matriz ungueal, el lecho de la uña, los pliegues periungueales y el hiponiquio. En la lámina ungueal se recomienda utilizar un gel de inmersión, tipo como el que se utiliza para los ultrasonidos, pero es importante que sea incoloro. Y en el hiponiquio podemos utilizar este mismo gel o también pues soluciones hidroalcohólicas que nos ayuden para esta técnica. Aquí para recordar un poquito la estructura de la uña, recordar los pliegues laterales, pliegue proximal, la cutícula, la lúnula que está justo en la zona blanquecina cercana al borde
proximal. Recordar también el hiponiquio, que es la zona más distal de la piel, del lecho ungueal, y el borde libre de la uña. Todas estas son zonas que aplicando el dermatoscopio nos pueden sacar mucha información. Y sin olvidar, por supuesto, la matriz ungueal. Este esquema me pareció interesante. En general, pues cuando estemos ante una lesión pigmentada a nivel de la uña, pues tenemos que mirar siempre pues estas estructuras, la lámina ungueal, el borde distal de esta y el pliegue proximal. Después veremos por qué hago hincapié en estas localizaciones. Respecto a la psoriasis ungueal, tendremos que ver también la lámina ungueal para ver si observamos alguna lesión de pitting, el lecho ungueal para ver si vemos vasos alterados, y el hiponiquio también nos puede ayudar mucho para ver si existe una hiperkeratosis ungueal. Respecto al diagnóstico de la onicomicosis, pues con ver la lámina ungueal, que ahora veremos una imagen muy característica, normalmente nos ayuda bastante al diagnóstico. Y respecto a la enfermedad, pues generalmente pues lo que más información nos va a dar es observar el pliegue proximal. Respecto a la semiología, bueno, el vocabulario que tenemos que utilizar aquí, igual que el patrón globular, el patrón reticular en la piel, pues aquí tenemos que hablar de manchas hemorrágicas, que todos sabéis reconocerlas, pues son pigmentación normalmente rojiza, puede tender con el tiempo de coloración purpúrica, que con el tiempo va a pasar a marrón, y una morfología normalmente que se inicia siendo ovoide y acaba de forma lineal. Y es muy característico pues que este patrón lineal o patrón fibrilar se combine con el ovoide y da una imagen muy característica que ahora veremos. Esto que estoy hablando, pues el patrón que se dice patrón distal filamentoso, como veremos ahora. Estas hemorragias ungueales, si las vemos solas, no hay que darle más importancia que pues después de un traumatismo o una hemorragia sin más, pero hay que tener muy en cuenta si estas hemorragias se acompañan, o estas manchas hemorrágicas se acompañan de un fondo marrón o de unas líneas marrones, porque nos puede estar dando información de que existe una lesión melanocítica que es sangrante y, como ya sabéis, eso es un criterio de malignidad y de sospecha de melanoma. Aquí vemos esta imagen muy característica de la doctora Puig de su libro, ¿vale? Que es muy interesante, que veis como una mancha ovoide con un patrón filamentoso distal. Esto es muy típico pues, de una lesión ya un poquito avanzada por el color, ¿vale? Y da esa imagen muy característica. Aquí veis otra que a veces puede simular un patrón globular, pero claramente se ve que no es una lesión aislada, que ya se está separando del borde proximal, y esos tractos filamentosos son muy típicos, ¿vale? Aquí veis otra imagen similar con esos tractos filamentosos hacia la zona distal. Otro criterio es la pigmentación marrón de fondo. Este criterio nos indica que estamos ante una lesión melanocítica. Normalmente pues vemos una mancha marrón homogénea y generalmente está asociado a líneas regulares o irregulares que ahora iremos viendo. Esto incluso a veces pues se puede ver un pequeño patrón globular como el que da las lesiones melanocíticas en el resto de la piel. ¿Vale? Esto pues lo único que nos indica es que es una lesión melanocítica, y ya aplicando criterios similares a los que utilizamos en la piel, pues veremos si es benigna o maligna. Las líneas paralelas longitudinales marrones de color homogéneo, y generalmente pues esto nos indica que estamos ante una lesión melanocítica benigna, cuando estas líneas pueden tener uno o dos colores como máximo, y estas líneas pues son paralelas entre sí con la misma distancia entre ellas. Esto nos indica que estamos ante una lesión benigna, ¿vale? Y muchas veces, pues si tenemos sospecha y queremos revisarla, pues estaremos pendientes de este paralelismo y de este color homogéneo. Cuando ya presenta unas líneas longitudinales irregulares con una rotura del paralelismo, pues tendremos que estar ante la sospecha de una lesión maligna y por lo menos hacer un seguimiento estrecho. Y ante la duda, pues tendremos que biopsiar. Y ahora veremos dónde tendremos que tomar estas biopsias, ¿vale? Porque me ha parecido también interesante.
Las líneas grises homogéneas con una pigmentación gris de fondo es otro criterio dermatoscópico y normalmente nos ayuda pues para lo menos para saber que no estamos ante una lesión melanocítica tipo nebu o tipo melanoma por proliferación de melanocitos, sino que estamos ante un léntigo del aparato ungueal o una pigmentación inducida por fármacos o por una pigmentación de carácter étnico. Esto, bueno, lo sabremos haciendo una anamnesis bastante completa y veremos, pues, si puede estar asociado con alguna de estas causas. Y también, bueno, este lo conocéis, el signo de micro-Hutchinson. El signo de Hutchinson sin micro es cuando lo vemos al ojo al descubierto, sin dermatoscopio. Y se habla de micro cuando tenemos que aplicar el dermatoscopio para verlo. Normalmente es una pigmentación de la cutícula, normalmente coincidiendo con las líneas marrones, y es un hallazgo sospechoso de melanoma. Ahora veremos alguna imagen que nebus normales pueden tenerlo, pero si vamos uniendo criterios y vemos un patrón que no es paralelo, unas líneas que no son homogéneas y además tenemos este signo, pues alta sospecha de que podamos estar ante un melanoma o una lesión que está malignizando. Y por último, otro patrón que se describe son las hendiduras longitudinales microscópicas. Bueno, está bien que la sepamos, pero realmente es un signo inespecífico que podemos ver en muchas enfermedades, desde la psoriasis, desde los nebus, desde los melanomas, y no nos ayuda mucho al diagnóstico. Aquí están agrupadas todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Lo único que de aquí decir, pues recordar si estamos ante un fondo marrón, que estamos ante una lesión melanocítica. Si están las líneas paralelas, pues estamos ante un caso normalmente de un nebus melanocítico benigno. Si ya vemos un patrón que se rompe el paralelismo e incluso hay hemorragia acompañado de este patrón, pues podemos hablar de criterios de melanoma, y así como el signo de micro-Hutchinson. Y por otro lado, pues recordad que cuando veáis una coloración gris con unas líneas también grisáceas, pues sospechar más que una lesión melanocítica que sea un léntigo o producido por fármaco o por el carácter étnico. Esto es un esquema muy simple, pero también me parece que nos puede ayudar. En general, pues cuando veamos una uña, así de forma básica, tener este esquema de si es de color marrón, pensar en una lesión melanocítica por proliferación, y ya una vez que lo tenemos claro, pues buscar si tiene un patrón reticular, un patrón regular, un patrón irregular, ¿vale? Y también podemos ver si está acompañado de hemorragia. Si estamos ante una lesión únicamente roja, pues ver cuál es ese patrón y buscar el criterio que hemos estado hablando, el patrón S fibrilar distal. Y si estamos ante una lesión gris, pues saber que que no es una lesión como tal melanocítica tipo nebus ni melanoma, más un léntigo o lo que hemos hablado por fármaco. Bueno, y ahora vamos a ir hablando un poquito de cada uno, ¿vale? Muchas cosas ya las hemos dicho, pero bueno, para recordar que siempre nos viene bien. Sí, el melanoma pues será un color marrón de fondo, como hemos hablado, con líneas irregulares heterocromas. Habrá una alteración del paralelismo, un signo de micro-Hutchinson y puede tener asociado a hemorragias subungueales. Aquí vamos viendo algunas de estas lesiones, también del libro de la doctora Pussy Malveí, que podemos ver pues una pigmentación de la cutícula, normalmente coincidiendo con una línea de marrón, y veis pues que estas líneas marrones no son todas monocromas, sino que tienen diferentes colores, no existe la misma distancia entre ellas, y esto nos puede ayudar a sospechar una lesión maligna. Aquí podéis ver otro melanoma de 0,6 milímetros. Estamos hablando de melanomas relativamente precoces, que son signos que tenemos que tener en cuenta porque nos puede ayudar a diagnosticar estos melanomas en estadios muy precoces que hasta ahora pues es complicado hacerlo, ¿vale? Y muchas veces pues nos llegan a la consulta melanomas muy avanzados en esta localización. Aquí veis lo mismo, siempre son los mismos patrones. Aquí veis las líneas
irregulares con una separación entre ellas también irregular, una pigmentación de la cutícula, como hemos estado hablando, que es el signo de Micro-Hutchinson, y también muy característico de una lesión maligna. Por otro lado, veis aquí otro melanoma de 0,65 milímetros de Breslow y un CLAR 3, pues con los mismos criterios que hemos estado hablando, líneas irregulares con una separación entre ellas que no es regular, ¿vale? Y una coloración pues muy diferente dentro de una misma lámina ungueal. Aquí veis otra lesión que parece que estas líneas son paralelas, pero si os fijáis el engrosamiento es diferente, el diámetro de las líneas es muy variable y vemos también el signo de Micro-Hutchinson. Respecto a los nevus melanocíticos, pues veis que lo que hemos estado hablando normalmente tiene un color marrón de fondo con unas líneas longitudinales, debe estar conservado. Aquí veis bien pues la diferencia, ¿vale? Veis que ambos tienen un signo de Micro-Hutchinson, pero el de melanoma es mucho más llamativo y la distribución de las líneas es muy irregular, incluso algunas se cortan y no tiene un color tan homogéneo como el nevus normal. Vale, aquí veis una lesión bastante homogénea en color, las líneas están paralelas entre ellas y la distancia es regular. Y esta lesión pues la traigo porque aunque siempre hablemos de que el signo es Micro-Hutchinson o incluso Hutchinson en este caso, nos tiene que hacer sospechar de melanoma. Esto está sacado de un artículo en el que fue biopsiado y fue un nevus melanocítico, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta. Otra lesión melanocítica benigna, ¿vale? Veis el paralelismo que hay entre las líneas y el color homogéneo. Se ve perfectamente estas líneas totalmente irregulares. Otras dos lesiones, ¿vale? Sacadas de otro artículo que veis, bueno, bastante paralelismo. Es verdad que en esta zona está un poquito más, el color está bastante más intenso, pero son lesiones totalmente benignas. Esta segunda es bastante más clara. Respecto al léntigo del aparato ungueal, son lesiones muy frecuentes que vemos con frecuencia en la consulta y muchas veces pues pensamos que son nevus y estamos ante léntigo. Normalmente pues es lo que hemos hablado, ¿vale? Son coloraciones grises de fondo con finas líneas superpuestas de color también gris. Aquí veis una lesión, es un color mucho más tenue que el anterior, de color grisáceo, como hemos hablado, y se puede intuir unas líneas también paralelas que generalmente pues nos ayudan a este diagnóstico. Aquí veis otro, ¿vale? Otro léntigo y veis claramente esa coloración gris tan característica. Respecto a las hemorragias, pues ya lo hemos hablado, ¿vale? Son siempre lo más importante cuando veáis una hemorragia en la uña, pues descartar que haya en su base un criterio de lesión melanocítica, como son las líneas marrones, el fondo marrón, un patrón lineal paralelo, también hay que descartarlo. Y el color va a variar según el estadio o el tiempo que haya pasado desde la hemorragia. La misma diapositiva de antes. Aquí veis otra, ¿vale? Esta lesión de ese color de marrón, pero es muy típico pues que haya como una mancha homogénea el borde más proximal y en la zona distal haga ese patrón filamentoso. Aquí veis otra lesión que de primeras puede ser una lesión muy fea, pero si os fijáis se ve ese patrón filamentoso que hablamos e incluso hay zonas más características de manchas hemorrágicas con un color de diferentes colores. Otra lesión también que podemos ver, característica de hemorragia. Y haciendo ese patrón que hemos hablado, pseudoglobular, que es muy característico siempre que sea en la zona distal. La pigmentación inducida por fármacos, pues como hemos hablado, hay que hacer una adecuada anamnesis, preguntando por fármacos que puedan estar relacionados con
con esta pigmentación, entre ellos por lo que estáis viendo las quimioterapias, son conocidos por todos vosotros, antirretrovirales como los que estáis viendo ahí, los antimaláricos también favorecen mucho la pigmentación de las uñas, metales como el arsénico, el mercurio, las sales de oro, incluso los oralenos y la radioterapia también nos pueden dar estas pigmentaciones. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Es una lesión muy similar a la de un léntigo, pero preguntando, porque no tiene ese color tan marrón como una lesión melanocítica, es mucho más tenue. Y preguntando en este paciente, pues estaba en tratamiento con hidroxiurea. Respecto a la pigmentación ungueal de carácter étnico, pues generalmente existe un carácter familiar en todo ello. Suele ser característico que haya afectación de más de una uña y, bueno, el patrón es igual que el del léntigo. Aquí lo podéis ver, ¿vale? La lesión tenue, grisácea, igual con líneas paralelas y en un paciente pues, que tenía más de una uña afectada y de origen hispánico. Aquí podéis ver todo el esquema que hemos estado hablando, ¿vale? Las lesiones melanocíticas, el patrón paralelo, las lesiones melanocíticas malignas con ese patrón paralelo interrumpido, la hemorragia y el patrón gris de los léntigos. Y este esquema que veis aquí me pareció muy interesante porque, como hemos hablado antes, la dermatoscopia nos puede servir como guía para la toma de biopsia y de determinar la localización donde tenemos que hacerla, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer una biopsia en plena matriz que hacerlo distal a esto, porque esto supone pues una distrofia ungueal sí o sí. Y en este caso pues podemos salvar al paciente de esta distrofia. Para ello tenemos que utilizar el dermatoscopio viendo el borde distal de la uña. Si el pigmento lo observamos por encima de la lámina ungueal, esto nos indicará pues, que la lesión melanocítica ha empezado en la matriz o un poquito por encima y esto supondrá que la biopsia habrá que hacerla en plena matriz. Sin embargo, si este pigmento marrón lo observamos debajo de la lámina ungueal, nos puede indicar que ese pigmento empezó después del crecimiento de esa lámina, que es justo en la matriz, y haremos la biopsia un poquito más distal, ¿vale? Muchas veces hacemos un punch de la lámina y lo cogemos de aquí, pero en ocasiones pues tiramos de la matriz porque es donde está el origen de esta. Respecto a los capilares ungueales, y ya terminamos, pues también son de gran ayuda para evaluar las enfermedades autoinmunes, nos ayuda mucho para ver la progresión y incluso para diagnosticar. Tenemos que estar pendientes de la arquitectura de estos capilares, ver si existe anomalía asociada y existen unos patrones, unas alteraciones dermatoscópicas que tenemos que tener en mente. Entre ellos pues está el alargamiento de los capilares, la pérdida de capilares, la desorganización de la distribución normal de estos, los capilares en ovillo, capilares retorcidos, alargados también podemos observar y también las hemorragias capilares. En la zona normalmente siempre se busca en el borde proximal o cutícula. Cuando tenemos dos criterios de esto, se puede decir que estamos hablando incluso de una enfermedad autoinmune y de la más frecuente, pues la esclerodermia. Aquí veis el esquema tan representativo y tan bueno del que podemos ver estas alteraciones, ¿vale? El esquema básico normal de los capilares este que veis aquí y podemos encontrarnos con unos capilares más alargados de la cuenta, zonas en las que no existan capilares, capilares desorganizados o en ovillo o formando unos vasos retorcidos alargados o incluso con hemorragia. Ahora veremos algunas lesiones. Mirar qué capilaroscopia más bonita en la que se observa pues esas capilares tan alargados que no son normales, ¿vale? Y ante esto pues tenemos que sospechar mínima, por lo menos, con una enfermedad autoinmune y en este caso pues era una esclerodermia. Aquí observáis un patrón muy desorganizado, con patrones, con vasos en ovillo, otros vasos, zonas sin capilares y una estructura, pues una arquitectura bastante desorganizada. Ay, vale, no tenía más.
Otros diagnósticos que podemos hacer con el dermatoscopio, pues por ejemplo el onicopapiloma, este tumor benigno queratinizante que nos puede dar una melanoniquia y simular, en este caso de coloración grisácea, sospechar a lo mejor un léntigo, pero cuando vemos el borde distal vemos esa lesión hiperqueratóxica y bueno, y que estamos ante un onicopapiloma. Infecciones por bacterias también podemos llegar a diagnosticarlas con el dermatoscopio. Ese color amarillento, verdoso que nos dan las pseudomonas, pues nos pueden dar líneas paralelas muy similares a la de lesión melanocítica, pero el color, como veis, es diferente, ¿vale? También nos puede ayudar el dermatoscopio para este diagnóstico. En la onicomicosis, pues es muy característico el borde distal destruido, una onicolisis distal, y estas imágenes algodonosas hacia el borde proximal, al contrario que las hemorragias, nos ayudan pues a hacer el diagnóstico de esta enfermedad porque indican pues el ascenso del hongo en la lámina. También, como no, pues en la psoriasis también podemos aplicarle el dermatoscopio y ver bastantes imágenes, como son las hemorragias en astillas. Podemos ver la onicolisis distal con los pitting ungueales, que se ven muy claros. E incluso pues ver un patrón vascular dentro de la lámina ungueal, que es muy característico de la psoriasis. Y otra enfermedad que también nos puede ayudar tenemos que aplicar, como cualquier enfermedad autoinmune, la podría haber puesto antes, en la dermatomiositis, pues ver un patrón avascular en algunas zonas, capilares en ovillos y en general, bueno, no es patognomónico de esta enfermedad, pero sí que nos hace sospechar que estamos ante una enfermedad autoinmune. Y si ya vemos pues estas pápulas de Gottron, pues todavía con más facilidad llegaremos al diagnóstico. Y en el lupus eritematoso, pues también podemos ver alteraciones capilares, como en el leche, y en el pliegue proximal. Como en este caso, pues prácticamente pues son capilares muy pequeños, desorganizados y algunos de ellos pues formando pequeños ovillos. Y listo, espero que os haya gustado y bueno, deciros que muchas de las diapositivas las he cogido del libro, el estupendo libro de la doctora Pusi de Malvellí, en el que me ha parecido muy interesante y de ahí hemos sacado muchas de estas diapositivas. Muchas gracias. Bueno, empezamos en el chat la parte de preguntas. No seáis muy malos. Sí, ahí está. Comenzamos con el chat. Podéis hacer las preguntas que queráis. Os paso un aviso por el PC. Comenzamos ya con el chat. Podéis hacer vuestras preguntas. Por lo menos podéis hacer una para que sepamos que el chat funciona, que eso está bien también. Si me pregunta la doctora Albarrán si ha podido verse y escucharse la presentación. Por lo que me habéis ido diciendo, por lo visto se ha escuchado todo muy bien. Bueno, pues aquí parece que no hay mucha actividad en el chat, así que os damos las gracias por vuestra atención y hasta el próximo Hangout.